Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vengo a hablar de Abercrombie y de su primera trilogía, la Primera Ley, por la que es más conocido y por la que todo el mundo que le gusta Abercrombie recomienda empezar. En este vídeo, pues bueno, voy a analizar un poco aspectos que me han gustado y que no me han gustado de la obra. Aquí en el canal tengo otros dos vídeos reseñando las dos primeras partes de esta trilogía, que se compone de La voz de las espadas, de Antes de que los cuelguen y de El último argumento de los reyes. Los que ya habréis, a los que ya habéis visto mis anteriores vídeos, pues sabréis que no tengo una muy buena opinión de esta trilogía. No me llegaron a convencer ninguno de los dos primeros libros y este tercero pues tampoco me ha terminado de convencer. En este vídeo sobre todo me voy a centrar en tres aspectos de esta obra, que son el mundo que crea Abercrombie, la historia y sus personajes. Abercrombie es considerado como el Lord Grimdark, el gran exponente de este género, que es un subgénero dentro de la fantasía que podríamos decir que se caracteriza por romper con todos los clichés de la fantasía, por crear mundos oscuros, crueles, con mucha violencia. Y yo en Abercrombie lo que he visto, tras mucho pensar sobre ello y ver por qué no me había terminado de convencer, es que creo que no sé si podemos catalogar sus libros como fantasía. Yo más bien los catalogaría como la antifantasía. Es una parodia del género de la fantasía, se ríe de todos los clichés y estereotipos de este género y en esa trilogía en concreto pues también hace una especie de parodia o reflejo muy estereotipado de lo que sería el mundo real, que es en el que se basa su mundo. El mundo que ha creado no es un mundo imaginario, sino que está basado fuertemente en el mundo real, en un periodo histórico concreto, como podría ser la Baja Edad Media, principios del Renacimiento. Y en general me ha parecido que, mira, a lo largo de, creo que son unas casi 2.500 páginas, cada libro tiene entre 700 y 800 páginas en la edición que yo me he leído. Lo primero que puedes ver es que yo creo que le sobran páginas y se podría haber ahorrado y reducido mucho más lo que es el tamaño de los libros, pero bueno, entiendo que a lo mejor dentro del género de la fantasía parece ser el estándar habitual ahora, ¿no? Actualmente, pues, o en los últimos años, hacer libros de entre 500 y 700 páginas para cumplir con el criterio editorial. Pero bueno, centrándonos en lo que es los tres puntos que quería tocar. En cuanto al mundo, lo que Abercrombie ha denominado el círculo del mundo está muy basado en la Baja Edad Media, principios del Renacimiento, podríamos decir siglo XV-XVI, y podemos ver que todos los reinos o todos los lugares que se recrean en esta trilogía encuentran paralelismos o semejanzas con algún punto de nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la Unión sería una especie de Inglaterra, Francia de esa época.
caracterizado por una especie de monarquía parlamentaria en la que la aristocracia está en decadencia, es como un momento de crisis del feudalismo, con mucha corrupción, empieza a haber revueltas del pueblo, también aparece la figura de la Inquisición, que sirve para investigar pues, bueno, ciertas intrigas políticas y mantener el orden, el reino. Y luego en el norte tenemos lo que se denomina el norte, que recuerda mucho al mundo vikingo, una cultura caracterizada por continuas guerras entre las tribus, por la búsqueda de ese honor a través de la batalla, y entre medias de la Unión y del Norte estaría Anglan, que a mí me ha recordado mucho a esa parte de Reino Unido que se denominaba Northumbria o Wessex, que eran territorios que continuamente estaban siendo amenazados por los vikingos, y entonces estaba en una lucha constante entre a ver quién dominaba ese territorio, ¿no? Si la parte anglosajona o la parte danesa vikinga. Y Anglan representa muy bien pues esa parte del territorio, pues con mucho bosque, nevada, un territorio árido, y que bueno, también podríamos verlo como una especie de colonia o anexo que tenía Inglaterra, aunque no se denominara así en ese momento, pero bueno, que podríamos encajarlo dentro de Escocia a lo mejor también. Y luego, por último, tenemos a los Gurkos, al Imperio Gurko, que hace las veces una representación, no sé si del mundo árabe o del Imperio otomano persa, con tintes del Estado Islámico, ¿no? Es una teocracia en la que se refleja un poco el carácter bárbaro, con costumbres un poco menos desarrolladas que lo que veríamos en Europa o en la Unión, en este caso, y vemos que los Gurkos y la Unión están en constante conflicto, quizás pues, bueno, reflejando esa historia que tiene el mundo cristiano y musulmán en constante conflicto, y con múltiples guerras religiosas, ¿no? o guerras entre civilizaciones y culturas. Y aquí a lo mejor quizás lo que Abercrombie hace con acierto es remarcar mucho los estereotipos de todas esas regiones para que los puedas identificar fácilmente, ¿no? Quizás con un tono de humor, de cinismo, que, bueno, a lo mejor a alguno le puede resultar ofensivo. Incluso, pues bueno, el segundo libro se centra sobre todo en un viaje que hacen los protagonistas a una región que se llama como el viejo imperio, que en otros momentos era todo esplendor, la cuna de la civilización, y podemos identificarlo como quizás ese guiño hacia el Imperio Romano o al mundo helenístico, el origen y las raíces de la cultura occidental, que, bueno, entre guerrillas internas, pues se desmoronó ese mundo. Aquí en este caso lo que hace Abercrombie es poner como foco del conflicto el gremio de los magos, que eran como los sabios que crearon ese mundo virtuoso, ese mundo muy avanzado, y que luego por guerrillas internas entre ellos pues destruyeron ese mundo tan avanzado y tan idílico que habían creado, ¿no? Y uno de los supervivientes es Bayaz, que será el protagonista de esta historia. Y en cuanto al mundo, creo que no me dejo nada, no hay nada mágico en este mundo. Sí que hay
esa magia que tienen, que poseen los magos o los sabios del gremio de los magos, que son los únicos que, digamos, tienen el acceso al poder ancestral, ese poder que tiene la capacidad de cambiar el mundo, pero no hay ningún personaje excepto ellos que tenga poderes especiales. Hay algún personaje como Logan que puede hablar con los espíritus. Luego hay una especie de chamanismo o de personas que han roto las leyes que rigen la magia y que comiendo a otros seres humanos adquieren una serie de poderes sobrenaturales. Pero por lo demás es un mundo muy parecido al nuestro y que quizás, pues bueno, refleja un mundo en decadencia, con mucha corrupción, con guerras constantes. Yo creo que Abercrombie refleja lo peor de todas las sociedades que retrata en esta historia, ¿no? Quizás con una mirada un poco pesimista, cínica del mundo y de la historia. Luego, en cuanto a la historia, yo he encontrado que no le he encontrado mucho sentido, más allá de que su objetivo sea crear una historia en la que todos los clichés de la fantasía se vean deconstruidos o dados la vuelta para, pues bueno, reírse de todos ellos. Quizás si hacemos un repaso luego de todos los personajes, veremos cómo todos los clichés de la fantasía se le da la vuelta incluso de una forma bastante cruel. Por eso digo que quizás la trama de este libro sirva simplemente como hilo conductor para mostrarnos esos estereotipos de la fantasía y cómo Abercrombie se va riendo de todos ellos con una mirada, como he dicho, bastante cínica. Y de ahí a lo mejor quizás que a mí no me haya gustado tanto la trilogía o que me haya aburrido en ciertos momentos, porque he visto que en ningún momento había un sentido a lo que estaba relatando Abercrombie, que quizás a lo mejor es eso lo que quería también reflejar, ¿no? Que las historias de fantasía épica en las que siempre hay una lucha final entre el bien y el mal y hay un desenlace, pues que quizás en el mundo real no es así y que siempre pues hay ciertos matices y que el mundo no es blanco ni negro. Pero aún así, tampoco he visto tantos elementos como de excesivo salvajismo o crueldad, ¿no? Que incluso en algunos momentos bastante edulcorados y que todas las escenas de batallas terminaban también de forma abrupta. Digamos que como te las iba anunciando de forma muy exagerada y cuando ocurría la batalla se desencadenaba todo de forma muy rápida. No sé si quizás también pues buscando ese anticlimax, esa antiepicidad de toda la historia en general. Y ya entrando en lo que vienen siendo los personajes, que está muy ligado a esto que estoy comentando de la antifantasía, yo creo que Abercrombie se basa bastante tanto en los mundos de Úrsula K. Le Guin como en el mundo del Señor de los Anillos. Son dos, yo creo, piezas centrales en los que se mira en el espejo Abercrombie para hacer su historia. Por un lado, lo que he comentado, el gremio este de los magos, pues tiene una forma de
de acceder a los poderes, que si te vas demasiado al lado oscuro, la oscuridad te posee y dejas de ser como un mago virtuoso, que es lo que le pasó al protagonista del Mago de Terramar, que por esas ansias de poder cruzó los límites o las leyes de la magia y terminó desencadenando pues una magia oscura que asolaba el mundo y llenaba el mundo de tinieblas. Y en cuanto al Señor de los Anillos, pues hay también un guiño a los orcos, que son los Sankas, me parece, que son pues bichitos que asolan el norte y que tienen poco de humano. Y luego todos los protagonistas de la historia pues podrían ser los estereotipos del género fantástico, pero dados la vuelta, como he dicho. Además, también es bastante frustrante todo el desenlace que tienen los personajes, porque se ve que todos los personajes parten de una situación que quieren cambiar de sí mismos, pero al final se le da como un sentido bastante determinista y todos los personajes terminan como sucumbiendo a su destino o a su personalidad que ya tenían o su identidad, ¿no? Como si no pudieran cambiar quiénes son. Empezando por Bayaz. Bayaz sería como el mago más poderoso, una especie de Gandalf, pero que en este caso lo que hace es utilizar todo su poder para ordenar el mundo y crear intrigas internas, pues para organizar el mundo y los gobiernos como a él le parece, ¿no? Esto también me parece bastante curioso de Abercrombie, que al final lo que termina la culminación de su historia es basarse en que todos los gobiernos del mundo son una especie de títeres que tienen unas élites por detrás que son los que mueven los hilos y ponen y quitan gobernantes y deciden el destino del populacho, ¿no? Por así decirlo. Y aquí Bayaz pues es un personaje bastante siniestro que juega con el resto de personajes para que hagan un poco lo que quieran y jueguen el papel que él quiere para que pueda conseguir sus fines de más o menos tener todo el terreno geopolítico controlado. Luego tenemos a Logen, el sanguinario, que es un personaje que pues es como uno de los guerreros más poderosos del norte, que tiene una naturaleza bestial, que cuando desatas como si fuera bipolar, tiene una naturaleza más calmada, pero luego cuando se le cruzan los cables, pues se convierte en alguien despiadado, que no sabe ni lo que hace, ¿no? Mata a diestro y siniestro. Y Logen quiere escapar de eso y quiere como reformarse y apelar más a su lado más humano. Y, spoiler, no lo consigue, ¿no? Al final termina sucumbiendo a su naturaleza. Y luego en cuanto a Yezal, por ejemplo, es un joven pues burgués o aristócrata que tiene una vida fácil, ¿no? Muy arrogante, y a él se le da el papel como de héroe. Y Bayaz le va a ir transformando para convertirlo en ese héroe que podemos identificar como el héroe típico de todas las novelas de fantasía épica. Pero al final resulta que una vez que parece que ha hecho todo el camino del héroe, que se ha reformado, luego al final cuando consigue, digamos, ser un héroe reconocido por todo el mundo, resulta que es un mero títere más de Bayaz, lo que también es un destino cruel para Yezal, que inicia ese camino de peregrinaje o de transformación para luego ser manejado al antojo del propio Bayaz. Y ya por último, ¿no? Tenemos al protagonista de Wes, que también es esa persona de orígenes humildes que poco a poco, con trabajo y esfuerzo, pues va sacando adelante sus sueños para luego que el destino le tenga reservado un destino bastante cruel y termine pues de forma abrupta todo lo que había conseguido cuando está en su mejor momento, cuando tiene el reconocimiento de todo el mundo,
pues termina hecho un guiñapo. Y, y bueno, no quería dejarme claro, el protagonista y el personaje más querido de esta saga, yo creo, ¿no? Que es Glodka, un, en otro momento héroe que fue capturado por los Gurkos, tremendamente torturado, que al final se convierte en miembro de la Inquisición, que se encarga de torturar al resto bueno, para lograr sus confesiones. Y, y lo más, digamos, yo creo, interesante de estas novelas es el personaje de Glodka con sus diálogos internos, sus monólogos internos, llenos de cinismo, de humor, en los que pues yo creo que Abercrombie muestra todo su cinismo y su desencanto con el mundo. Y a pesar de ello, Glodka es un personaje que, a pesar de que casi no puede valerse por sí mismo, tiene unas profundas ganas de sobrevivir como sea, ¿no? Es un tullido que está destruido físicamente, pero hace todo lo posible para mantenerse vivo, aunque luego, pues bueno, siempre es aunque él al final crea que no, es un peón más dentro del engranaje del poder. Y luego ya por último están las protagonistas femeninas, Ferro y Ardí, que bueno, tienen un papel bastante secundario. Yo creo eh, que esto quizás ha sido algo criticado de Abercrombie, ¿no? A las mujeres se le da un papel pues de personajes desvalidos que están a la merced de lo que los hombres pues determinen en cada momento. Y esto ha sido muy criticado por Abercrombie. Creo que pues se vio obligado como a corregirlo en siguientes novelas, dándole un papel más protagonista a las mujeres. Pero, pero bueno, lo que he dicho, o sea, los protagonistas de Abercrombie es algo que siempre se alaba de él, que pues tienen mucha profundidad, con muchos matices, son seres ambiguos, capaces de lo mejor y de lo peor. Em, pero como dije en los otros vídeos, para mí no es suficiente. Aunque sea el centro y el foco de Abercrombie, a mí no me ha terminado de convencer en ningún momento esta trilogía. Mucha gente decía que el primer libro era como la introducción a la historia, o como el setup, te hacía la configuración de lo que era el mundo y de cómo se iba a desarrollar la historia. El segundo igual iba creando esa tensión para luego en el tercero desencadenar todo. Y al final lo que se desencadena es un pluf, una decepción bastante importante. El final, como he dicho, pues es bastante anticlimático. No hay ni final feliz ni final triste. Simplemente el libro termina como de forma abrupta, realmente. Incluso la batalla final, que es algo que todo el mundo podría estar esperando, la batalla final entre la Unión y el Imperio Gurko, termina de forma abrupta y de forma inesperada, cuando parece que has creado toda esa tensión durante 3 libros para luego terminarlo así. Así que, bueno, yo creo que no lo recomendaría. Visto lo visto, no creo que lea nada más de Abercrombie, pese a que entiendo que luego pueda mejorar, porque esta es su primera trilogía y entiendo que con el paso de los años irá mejorando en su escritura y en su forma de configurar las historias, pero bueno, no podemos perder el tiempo como lectores, y si un autor no es para ti, pues hay que seguir a otra cosa y descubrir otros autores que te puedan parecer más interesantes. Eh, Puedes entender que el sentido de toda esta trilogía
es precisamente hacer ver el sinsentido del mundo, ¿no? Pero como una visión bastante pesimista, que todo se resume a corrupción, a un mundo en constante conflicto, con continuas guerras, intrigas políticas, con seres despreciables, cada uno buscando su propio interés, con poca bondad en el mundo. Y bueno, es un mensaje bastante desesperanzador, ¿no? A mí me gusta más pues, la fantasía épica tradicional, en la que se ensalzan valores que creo que son importantes, pues que todo el mundo trabaje y desarrolle, y que, bueno, si te pones a leer estos libros que no sé si llamarlos grimdark, o más bien no, porque son simplemente pesimistas, pues si tienes, si tienes ganas de a lo mejor de hundirte más en la desesperanza del mundo y seguir alimentando pues esa visión más pesimista de la realidad, pues bueno, estos libros te van a ayudar, ¿no? Te van a ayudar a confirmar esa visión del mundo. Y yo creo que no me dejo nada más. Es un mundo el que crea Abercrombie, pues eso, sin ningún tipo de ilusión, ¿no? Los protagonistas pues van a ir sobreviviendo como pueden, y bueno, superando las adversidades como les van viniendo. Y eso sí, Abercrombie pues bueno, tiene un toque de humor, un toque cínico, que bueno, que a lo mejor te saca una sonrisa, pero en general la configuración de la historia, de las novelas, me ha parecido pues bastante pobre. No lo recomendaría y ya está, sin más. Tampoco quiero hacer una crítica despiadada a Abercrombie, porque yo no soy nadie para criticar a un autor que pone mucho trabajo, esfuerzo y cariño en sus obras. Además, creo que a Abercrombie le he escuchado en alguna entrevista y se ve que es un buen tío, además que está continuamente dando charlas, yendo a conferencias, a eventos y tal, o sea que se ve que cuida mucho a su fandom, a sus fans. Y bueno, pues en ese sentido, para el que le guste Abercrombie, pues enhorabuena, que lo disfruten. Para mí no es un gran autor dentro del mundo de la fantasía. Sé que muchos le comparan con Tolkien, con... se me ha ido ahora el de Juego de Tronos. Tengo por aquí, ¿cómo se llama? Con Martin. Pero bueno, yo creo que no está a su altura. Y de hecho, pues bueno, se ríe un poco de todos ellos, así que nada, eso lo dicho. Si os gusta Abercrombie, pues felicidades. A mí me ha parecido un autor o una trilogía bastante regular, pasable, le daría un 5 o 6, entretenida por momentos, en otros momentos bastante aburrida. Y nada más, por fin he terminado esta trilogía, que se me estaba haciendo un poco bola. Tenía la reseña pendiente de hace un par de meses y por fin, pues bueno, me he decidido a grabarla para quitármela ya de la cabeza y mirar a otras lecturas y a otros frentes que tengo abiertos. Así que nada, sin más, me despido. Espero que os haya gustado, como siempre. Muchas gracias por ver este contenido. Todos los comentarios son bienvenidos, desde el respeto y la educación. Y nada, nos vemos en próximas reseñas y en próximos vídeos. Hasta luego, adiós, 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 adiós.